Bien, vamos a ver esta canción, Nuestro Juramento, en el tono de La menor. En el bajo utilizaremos los tonos de La menor, La séptima, Mi séptima, Mi menor, Si séptima, también el tono de Re mayor, Sol séptima, Sol mayor y Do mayor. Esto lo haremos con este acompañamiento para el bolero, donde haremos la siguiente fórmula de acompañamiento. Tocaremos bajo fundamental, acorde, repetimos el acorde y luego haremos el arpegio. En este caso, como es un tono menor, haremos con el dedo 5 la tercera de este acorde, la nota Do en este caso para un La menor, el acorde, su quinta y el acorde nuevamente. ¿Sí? Cuando es un tono de séptima o mayor, el arpegio será mayor, o sea que no utilizaremos el dedo 5 sino el dedo 4 aquí en los contrabajos. ¿Sí? En este caso utilizaremos, por ejemplo, sobre un La séptima, el Do sostenido en reemplazo de la nota Do que utilizamos para el tono de la misma tonalidad pero menor, ¿sí? Entonces, para este La séptima haremos, ¿sí?, este acompañamiento. Y de la misma manera con las otras tonalidades, ¿sí? Empezaremos con la parte de la introducción, ¿sí? Una parte donde empezaremos haciendo un arpegio de Mi séptima con novena bemol, o sea, Mi, Sol sostenido, Si, Re, Fa, y luego descenderemos haciendo el arpegio de La menor, Mi, Do, y dos veces la nota La. Luego empezaremos haciendo el arpegio de Mi séptima, pero repitiendo 4 veces Mi, Sol sostenido igual, Si también igual, la nota Re, Fa, y nuevamente haremos el arpegio de La menor, Mi, Do, y la nota La 2 veces. ¿Sí? Entonces hasta aquí tenemos. Luego haremos esto, haremos la nota Fa y 3 veces la nota Re, Sol, 3 veces la nota Re, y repetimos lo mismo. Luego trasladaremos la mano una tecla hacia atrás y haremos lo mismo con Mi, Do, 3 veces, Fa, Do, 3 veces y nuevamente esa secuencia. Trasladaremos la mano una vez más, una tecla hacia los graves, haremos Re, 3 veces Si, Mi, 3 veces Si, Re, 3 veces Si, y por último Mi, Re, Do, Si, La, Do, Mi y La, pero apoyando también la nota Do, ¿sí? Esta parte entonces será así. Bien, y esto aquí en los bajos lo haremos con el tono de Mi séptima, La menor, repetimos Mi séptima, La menor, Re menor, La menor, Mi séptima y La menor, que en este caso hice solamente el arpegio, La, Do, Mi, La. Entonces ahí tenemos la parte de la introducción y vamos a seguir con la parte del canto, que es la parte más larga, ¿sí? En esta parte vamos a hacer en la primera estrofa 3 veces Mi, Fa, Mi, Do y Si, 3 veces La
la nota si y el fa, que puedo pasar rápidamente por el la y el sol. ¿Sí? Esto será entonces... Luego haremos esto. 3 veces mi, sol sostenido, si, re, do si nuevamente, y la nota mi. Luego haremos la nota do, en este caso 5 veces, la nota si, la, sol sostenido, la, si, la y sol. Entonces me quedará... Y para terminar con la nota re, en ese caso 6 veces, do, mi, re, do y si. Bien, esta estrofa entonces aquí en el bajo lo haremos con la menor, re menor, mi séptima, la menor, do mayor, si séptima, mi menor, re mayor, do mayor y el tono de si séptima, para luego cambiar a mi séptima. ¿Sí? Queda ahí en un final abierto y sigue con esta otra estrofa. Empieza de la misma manera que la anterior, ¿sí? Los tonos en el bajo y en la mano derecha igual en los primeros 4 compases. Hasta ahí es igual, pero ahora viene lo diferente. 3 veces mi en la mano derecha, sol sostenido, si, fa, mi, re, do sostenido, re y mi. O sea, esa será la frase. Y ahora haremos esto. Mi, do sostenido, re, mi, fa, mi, do sostenido y nuevamente re, mi, fa, mi y la nota re. Esa es la frase y ahora haremos esto para cerrar. 3 veces mi, la, do, mi, do. Mi con pulgar, mi con dedo meñique, re, do, si y la. O sea, bien, esta estrofa entonces, con los bajos dijimos, de la misma manera que la anterior. Empezamos en la menor. Re menor. Mi séptima. La séptima. Re menor. Volvemos a la menor. Si séptima. Mi séptima.
eso es medio compás de cada tono, ¿sí? Y terminamos en La menor. Puede sonarles un poquito raro este Re natural contra este Si séptima que tiene el Re sostenido. Pero bueno, es una tensión permitida, es una novena sostenido, ¿sí? ¿Sí? Se usa por ahí en armonías que utilizan tensiones. Pero bueno, en este caso, si les suena muy chocante, pueden hacer directamente todo el compás Mi séptima, ¿sí? Y no tener conflictos con su percepción de la armonía. Pero se usa, ¿sí? Los instrumentos hacen eso y la voz hace eso. Y bueno, aquí tratamos de emular eso. Una vez que terminemos entonces con esta estrofa, la tercera estrofa va a conectar con el siguiente conector. Nosotros hacíamos aquí Mi, Fa, Fa sostenido y caemos al tono de Sol séptima, ¿sí? Que pueden hacerlo también con el Mi de aquí arriba, ¿sí? Esa también es una posición que está permitida, pero empecemos con la mano derecha primero para entender esta estrofa. Haremos 3 veces Sol, Si, Re, Fa, Re, Si, La, Sol, La y Sol, ¿sí? Luego haremos de nuevo 3 veces Sol, Re, Si, La, Sol, Sol, La, Fa y Mi. Y nos quedará de esa manera. Sigamos con la siguiente frase. Mi y Do sostenido. Vuelvo a tocar el Do sostenido. Re, Mi y Fa. Vamos a poner dedo 4 y dedo 2 acá. Y haremos lo mismo. Mi, Do sostenido. Re, Mi, Fa, Mi y Re. O sea que nos queda ¿sí? Muy parecido a algo que ya tocamos antes. Y acá vamos a hacer esto. 3 veces Sol, Re, Si, La, Sol, Sol, La, Fa y Mi. Igual a una de las frases que ya pasamos, ¿sí? Bien, antes de seguir con la última estrofa, vamos a ver entonces los bajos. Dijimos que hacemos el conector y empezamos acompañando con Sol séptima, Do mayor, nuevamente conector y Sol séptima, Do mayor. Acá vamos a hacer este conector. Do, Si, Si bemol y acompañaremos en La séptima. Re menor. Sol séptima. Do mayor. Volvemos a hacer el conector, ¿sí? Este de Mi, Fa y Fa sostenido, para seguir acompañándonos en Sol séptima. Ya en la última estrofa vamos a hacer, entonces, como al comienzo del anterior, 3 veces Sol, Si, Re, Fa, Re, Si, La, Sol, La y Sol. Hasta ahí es igual. Luego cambiaremos y haremos la nota Mi 3 veces, Sol sostenido, Si, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do sostenido, Re y Mi. ¿Sí? Y ahora haremos este cierre que ya también lo hemos hecho.
mi, do sostenido, re, mi, fa, mi, do sostenido, re, mi, fa, mi y re. ¿Sí? Ya para ir terminando, 3 veces mi, la, do, mi y do. La nota mi con pulgar, la nota mi 2 veces con meñique, re, si, mi, do, si, la nota la y el acorde final la, do, mi, la, acorde de la menor. ¿Sí? Entonces esta última partecita ¿sí? Será de esa manera. Bien, y acá en esta última parte entonces, después de hacer el conector en los bajos, vamos a hacer sol séptima, do mayor, terminamos en el do y lo tomamos con el dedo 5 para hacer do, re, re sostenido y conectar con mi séptima. La séptima, re menor, la menor, si séptima, mi séptima y la menor. Botón de la con el acorde final, ¿sí? Y eso sería entonces esta última estrofa. Espero que puedan sacar pronto este tema, que les haya gustado la canción. Como siempre, suscríbanse a este canal, síganos en las otras redes sociales que aparecen aquí debajo y comuníquense por clases, partituras, alguna sugerencia de un próximo tema. Coméntenos abajo qué les pareció esta canción, si les gusta este tipo de canciones. Y como siempre los esperamos en un próximo video tutorial para seguir aprendiendo más sobre este instrumento hermoso que es el acordeón y su repertorio. Les mando un gran abrazo y espero que hayan disfrutado de esta clase. Hasta luego.